en estos momentos, hay que decirlo, lo que estamos viviendo es un régimen cívico-militar, donde los que mandan son finalmente las grandes empresas, lo que llamamos el poder económico, el poder mediático, ¿no es cierto?, este oligopolio de medios de comunicación, ¿no es cierto?, sobre todo en Lima, y las fuerzas del orden de la mano de la ultraderecha, para quienes la señora Dina Boluarte, hay que decirlo, no es más que un títere, que ahorita le sirve, pero luego la desecharán y pondrán a otro. Hoy quienes están gobernando en realidad son quienes perdieron las elecciones y que quieren atrincherarse en el poder porque no creen en la democracia, porque no respetan la voluntad popular, y lo estamos viendo primero porque no quieren aprobar el adelanto de las elecciones. Es cierto que ellos han aprobado preliminarmente adelantar para el 2024, ¿no es cierto?, aunque no, el pueblo quiere que sea ahorita, pero todavía no lo han ratificado y están postergando, ¿no?, la ratificación de esa votación. Pero no solo eso, mientras el pueblo se moviliza, los congresistas están planteando reelección, bicameralidad, y no para mejorar la política, sino ¿por qué? Porque quieren repetir el plato, atrincherarse, y peor todavía, con lo que tenemos que estar muy alertas, están planteando meter mano al jurado, OMPE, RENEC, lo que está pasando, para que en las elecciones adelantadas ellos puedan de alguna manera controlar y hacer el fraude que tanto denunciaron supuestamente, ¿no es cierto?, ellos, que ellos en realidad son los que quieren perpetrar. Muchísimas gracias por esta oportunidad de encontrarnos, de reencontrarnos, de mirarnos a los ojos, de abrazarnos en un momento que para todas y para todos es también, hay que decirlo, compañeras y compañeros, muy difícil y doloroso. Y quiero entonces compartirles con mucha sinceridad que yo, la verdad, llego aquí con el corazón partido. Llego desde el Cusco, mi tierra, llego teniendo en mi mente a cada uno de esos 55 hermanos y hermanas peruanos que han perdido la vida en lo que va de esta crisis. Esos son por lo menos los que están confirmados oficialmente. Quizás en las próximas horas nos enteremos que en realidad son más. Por lo menos 44 de ellos asesinados por arma de fuego de las fuerzas del orden. Aunque sea doloroso, hay que decirlo. En el caso del sur, hermanas, hermanos, ha sido una masacre. No hay otra palabra. En un día, en Apurímac, 6 muertos. En un día, en Ayacucho, 10 muertos. En un día, en Juliaca, 18 muertos. A los que se fueron sumando los heridos que no pudieron resistir las balas, que fallecieron días después. En el caso de Cusco, mi región, un muerto en el Cusco. En realidad son 3 paisanos míos, si es que sumamos a aquellos que estaban en Juliaca también movilizándose. Y un hermano policía que falleció en extrañas circunstancias, habrán visto ustedes, calcinado, que era también un paisano mío de Cusco, de la provincia de Canas. Son todas muertes muy dolorosas. 11 de ellos, hermanas, hermanos, adolescentes, de 15, 16, 17, 18 años, que tenían todo el futuro por delante. Hubo, por ejemplo, un hermano de Juliaca, de 31 años, interno de medicina, que vestido como personal de salud se sumó a una brigada y que en un momento de enfrentamiento se acercó a ayudar a un herido. Y ayudando a un herido recibió 2 impactos de bala en el tórax y perdió la vida. 31 años tenía ese jovencito. Marcos Sanillán se llamaba. En Cusco, Remo Candia se llamaba, un dirigente comunal, como muchos de ustedes, de la histórica comunidad campesina Anansaya, Urinsaya, Coyana de Anta, donde se dieron las primeras gestas que luego dieron pie a la primera reforma agraria. Remo Candia tenía mi edad, 42. Dejó 3 hijos, uno mayor de edad, otro de 10 y una pequeñita de 5 años.
Su madre, en la puerta del hospital y enterada de su muerte, decía: están matando a nuestros hijos como animales, entre lágrimas. Y así, otros jóvenes, estudiantes, deportistas, artistas, pero ¿saben qué? Había también un denominador común. Todos eran campesinos o hijos de campesinos, comuneros, hermanos, hermanas de zonas rurales, quechuas, aymaras. Porque sí, aunque duela decirlo, en nuestro país, para nuestras élites, hay vidas y voces que valen menos. Para nuestras élites hay ciudadanos de segunda categoría a los que se les puede meter bala impunemente. Ese es el profundo racismo que aún pervive en nuestra sociedad. Y por eso no puedo dejar de asociar estas 55 muertes, estos 44 hermanos asesinados por arma de fuego de la policía, con Walter Sencia, Rudecindo Manuel Ocuma. ¿Saben quiénes eran? Eran jovencitos de 20 y tantos años que en mi región, en Cusco, en Espinar, se movilizaron, como lo hicieron también varias veces ustedes, contra un gran proyecto minero que depredaba sus riquezas, que contaminaba sus aguas. Y cuando se movilizaban también recibieron balas en lugar de diálogo y soluciones por parte del gobierno. Eso ocurrió en el 2012. Campesinos también. Y no puedo evitar asociarlo con los 5 hermanos que murieron en Cajamarca cuando salieron a movilizarse para rechazar, ¿se acuerdan?, el proyecto minero Conga. Y no puedo evitar asociarlo también con lo que se hizo aquí, esa gesta del 2005, cuando varios de ustedes fueron a movilizarse al campamento de la minera Río Blanco, Majás, ¿no es cierto?, en aquel momento, y se secuestró y se torturó a 29 hermanos, y uno de ellos falleció. ¿Melanio García se llamaba? Así es. Y no puedo evitar asociarlo a lo que ocurrió años después, el 2009, cuando nuevamente se movilizó el pueblo contra esa ONG minera que quería dividir, que quería confundir. En aquel momento también hubo represión y fallecieron 2 hermanos. La necropsia dijo que recibieron disparos por la espalda, de arriba hacia abajo. ¿Hubo justicia por alguna de esas muertes? ¿Hay alguien preso? ¿Hay alguien sentenciado por esos asesinatos? Ninguno, ¿verdad? Porque eso es lo que está en el fondo de esta crisis. Es esa profunda discriminación hacia un sector mayoritario de nuestro pueblo. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Es la oportunidad histórica de ponerle fin a 500 años de colonialismo. Porque como bien recordó alguien, es cierto, nuestro himno dice: somos libres, seámoslo siempre. Es cierto, en 2021 conmemoramos el bicentenario de nuestra independencia, porque sí, expulsamos al invasor extranjero. Pero el colonialismo siguió perviviendo en nuestra patria. Nuestras élites nos siguen mirando con desprecio, no soportan a los hijos del pueblo que alzan la voz, que levantan la mirada y que los miran de frente. Eso es lo que no toleran, que los miremos de igual a igual. Ellos nos quieren seguir teniendo como cabizbajos, callados y asustados. Eso es lo que hoy está en juego, ponerle fin a 500 años de colonialismo, de exclusión, de racismo, de marginación. Ponerle fin a 30 años de neoliberalismo depredador, que ha reducido nuestro Estado a la nada. Un Estado arrodillado ante las grandes empresas. Un Estado débil, precario, que no es capaz de garantizarnos salud, educación, que, como lo recordó el hermano Nano, nos dejó morir en la pandemia más de 200,000 peruanas y peruanos. El país con la más alta tasa de mortalidad en el mundo. Eso es lo que hoy está en juego. Esta crisis no empezó el 7 de diciembre del 2022. Esta crisis no empezó el 28 de julio del 2021.
Esta es una crisis profunda, esta es una herida dolorosa que con mucha dificultad se estaba cerrando y que esta dictadura cívico-militar ha reabierto y le ha metido bala, le ha metido perdigón y le ha metido gases lacrimógenos. Y la herida se agranda, y la herida llora, y la herida sangra. Eso es lo que hoy está en juego, hermanas, hermanos. Esa crisis profunda, estructural, política, social, económica, climática, que hoy ha devenido en lo que dice aquí, una dictadura cívico-militar, donde, ojo, quienes manejan los hilos del poder son precisamente los poderes fácticos, como los llamamos, ¿no es cierto? El poder económico que mueve los hilos, aunque no aparezca ni dé la cara. El poder mediático, ese oligopolio mediático concentrado en Lima. Las fuerzas del orden, de la mano de la ultraderecha política. Y para todos ellos, como decía hace algún momento, Dina Boluarte no es más que un títere ocasional. Luego encontrarán otro y otro. Y nosotros tenemos que ser certeros en ver la película completa, ¿no es cierto? No solamente a quien hoy está supuestamente liderando estas masacres, la señora Boluarte, sino a todo el aparato que se ha armado detrás. Es decir, quienes perdieron las elecciones son hoy los que están gobernando y quieren atornillarse en el poder. Por eso, mientras el pueblo se moviliza, ellos en el Congreso, ¿qué cosa plantean? Reelección de congresistas, bicameralidad, ¿no es cierto?, pero no para mejorar la representación política, sino porque quieren repetir el plato, quieren seguir ahí indefinidamente y peor aún, han presentado un proyecto de ley, mucho ojo, para controlar a los organismos del sistema electoral, OMPE, RENIEC y Jurado. ¿Para qué? Para que cuando vengan las nuevas elecciones ellos puedan manosearlas a su antojo, hacer ese fraude que supuestamente ellos decían, denunciaban, que se hizo con la candidatura de Pedro Castillo y que fue absolutamente falso, pero ellos sí quieren hacer fraude ahora, porque no les importa, ni nunca les importó la democracia. Una dictadura cívico-militar con todas sus letras, frente a la cual, como decía hace algún momento, el pueblo ya ha ido construyendo la salida, que pasa por la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia de la mesa directiva del Congreso, la elección de un gobierno de transición que adelante las elecciones generales para este año y al mismo tiempo un referéndum para que el pueblo soberano diga si quiere o no una nueva constitución vía asamblea constituyente. Ese es el camino que nos estamos planteando. Frente a lo cual la ultraderecha dice: nos quieren imponer una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Eso es antidemocrático, dicen ellos, cuando es todo lo contrario, hermanas, hermanos. Antidemocrático es oponerse a que el pueblo soberano decida con su voto, con su voz, si quiere o no quiere una nueva constitución. Antidemocrático es haber cambiado, manoseado la Constitución a su antojo, como ha hecho este Congreso, para reducir las prerrogativas de la figura presidencial, para pretender bloquear el derecho a un referéndum sobre el tema de la nueva Constitución. Eso es lo antidemocrático. Pretender aprobar la reelección, la bicameralidad para atornillarse en el poder. Eso es antidemocrático. Y al revés, no hay nada más democrático que lo que nosotros estamos planteando. Esta ruta de renuncia de Dina Boluarte, renuncia de la mesa directiva, elecciones generales adelantadas y referéndum constituyente, está totalmente amparada constitucionalmente y legalmente, pero sobre todo es la única salida democrática, participativa, donde es el pueblo soberano el protagonista. Y en democracia hay que decirles a los que se oponen a esto, las cosas se resuelven con balas o con votos. Con votos y con diálogo. Eso es lo que estamos demandando. Antidemocráticos, ellos. Ellos dicen también que los que proponemos una asamblea constituyente queremos el caos. Yo me pregunto, ¿qué peor caos que el que estamos viviendo
ahora. Caos con 6 presidentes en 6 años, con 3 congresos en 6 años. Caos, desorden, depredación en nuestros territorios, contaminación de nuestros bosques, nuestros páramos, nuestro mar. Ese es el caos. Caos en la precariedad de la economía, con una inflación galopante que hace que ahorita no sepamos cómo vamos a llegar a fin de mes. ¿Con qué plata vamos a pagar el balón de gas que cuesta 60, 70 soles? ¿Cómo vamos a pagar la pensión de nuestros hijos ahora en la matrícula de marzo? Ese es el caos que estamos viviendo y que nosotros más bien queremos superar. Nosotros queremos no caos, queremos un nuevo orden. Queremos paz. Pero no esa paz de la que ellos hablan, porque ellos hablan de una paz impuesta con balas, a sangre y fuego. Nosotros, ¿qué paz queremos, hermanas, hermanos? La paz con justicia, la paz con igualdad. Dicen ellos también que los que proponemos una asamblea constituyente queremos acabar con el progreso que hay en el país. Y yo me pregunto, ¿qué progreso? Y nos dicen ellos que ha habido crecimiento económico. Es verdad, ha habido crecimiento económico, pero a costa de rematar nuestras riquezas, a costa de explotar a los trabajadores, a costa de dejarlos sin nada en el bolsillo. ¿Progreso de quién? Si las cifras oficiales dicen que hoy en el Perú, 1 de cada 4 peruanos vive en la pobreza. ¿Pero qué significa, hermanas, hermanos, según las cifras oficiales, vivir en la pobreza y ya no vivir en la pobreza? Según las cifras oficiales, cuando alguien gasta más de 378 soles al mes, ya no es pobre. Yo pregunto, ¿cómo se puede sobrevivir con 378 al mes? Alquiler, transporte, alimentación, salud, ¿se puede sobrevivir? No. Entonces, ¿cuántos en realidad serán pobres en el Perú? Ese es el progreso que ellos supuestamente defienden. Sus privilegios, la expoliación de nuestros recursos. Nosotros sí queremos progreso para todos, igualdad de oportunidades para todos. Entonces, quienes dicen que no es momento de una asamblea constituyente, no sé en qué país viven, no sé qué realidad es la que están viendo, una realidad que seguramente está de espaldas a la mayoría del país. Este es el momento de construir un nuevo pacto social y el pueblo peruano lo está diciendo claramente en las calles y es la única salida verdaderamente democrática a esta crisis. Porque, como lo dije también hace un momento y lo reitero, creo que nos queda claro, hermanas, hermanos, que cambiar solamente de figuritas, que solamente tener nuevas elecciones no va a resolver el problema de fondo. Tenemos que cambiar de reglas de juego. Dicen también los que se oponen a la Asamblea Constituyente y casi burlándose de nosotros, dicen, ni siquiera han leído la Constitución y nos mandan a leer, ¿no es cierto? ¿Nos han escuchado? Lean pues primero la Constitución a ver qué artículo quieres cambiar, así nos dicen, ¿sí o no? Esas son expresiones de racismo, de discriminación y es pura hipocresía. ¿Saben por qué? Porque ellos tampoco han leído la Constitución. No les interesa. Así como no les interesa la democracia y la voluntad popular y están dispuestos a imponerse con balas a sangre y fuego, tampoco les importa lo que dice la Constitución, porque ellos manejan los hilos del poder y ponen con su fuerza lo que les da la gana. Y el pueblo, aunque no haya leído la Constitución, sabe perfectamente cuál es el pacto que se impone ahora, porque lo vive en carne propia cotidianamente. Vive el hambre, vive la precariedad, vive un sistema de salud paupérrimo, vive una educación que no le garantiza un futuro a nuestros hijos. Nosotros sabemos lo que implica esta Constitución. Así que cuando nos manden a leer, nosotros podemos decir con claridad y la frente en alto, aunque no la hayamos leído, sentimos en cuerpo y alma lo que nos hace daño y lo que tenemos que cambiar. Y sin embargo, hermanas, hermanos, si tengo todavía unos minutos, me avisan, aprovechando que nos hemos dado cita para hablar de este tema, yo quisiera que pudiéramos darle una miradita a unos 2 o 3 artículos de esta Constitución. Lamentablemente, mi amigo Lalo me ha conseguido una versión
ilustrada, aumentada y comentada, que pesa mucho, pero vamos a tratar de darle una miradita. Por ejemplo, dice el artículo 58, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. ¿Se dan cuenta? El Estado solamente orienta y actúa en las áreas de promoción del empleo, promoción de la salud y la educación, no habla de garantía del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, habla de una lejana promoción, habla de una lejana orientación, a diferencia de la Constitución del 79 que ha sido mencionada aquí, que dice claramente que el Estado tiene que asumir su papel de planificar el desarrollo nacional, planificar responsablemente en función del bien común. Qué diferencia, ¿verdad? O por ejemplo,